es el representante de la Comisión Europea y analista económico. Tienen ustedes fuera un libro que si no lo han cogido, les aconsejo que cojan, que se llama Cómo crear mentalidades y capacidades emprendedoras en la Unión Europea. Ahí, aparte de contar cuál es la situación en la Unión Europea y aconsejar o dar un modelo de desarrollo progresivo que es muy útil, cuenta muchas buenas prácticas que yo creo que nos pueden ser útiles a todos. Cuando quieras, Jürgen. Vale. Muchas gracias, Belén. Que siempre es un honor y un placer para nosotros en la Comisión Europea hablar con la gente y presentar un poco nuestra filosofía, y por eso esos seminarios, esas jornadas son muy importantes, y por eso lo cofinanciamos, ¿no? Enhorabuena otra vez por haber ganado ese concurso. Y entonces yo estoy por aquí hoy para describir un poco el marco, el ámbito de toda nuestra política, que se llama Europa 2020. Entonces, no hay muchas ideas prácticas que voy a presentar, pero solo un poquito de dónde venimos, qué queremos hacer hasta 2020. Y todas esas cosas prácticas encontraréis en este libro. Me disculpa por mi español, que soy alemán, pero no soy mandado por Merkel o algo, es siempre lo que piensa la gente. Yo soy funcionario europeo y no tengo nada que ver con Alemania y no defiendo nada, no defiendo la política alemana, pero defiendo la política europea por aquí. Pues entonces vamos a empezar. Y mi ponencia va a ser Europa 2020, retos y objetivos. Entonces lo que voy a tratar es primero hablar un poquito de Europa 2020 y sus objetivos. Entonces voy a decir poco sobre el semestre europeo y al final voy a presentar un instrumento que hemos desarrollado en Bruselas que se llama la garantía juvenil. No sé si algunos de vosotros ya lo conocéis. Que es un instrumento para la lucha contra el desempleo juvenil, que sobre todo por aquí en España tiene mucha importancia. Pero vamos a empezar con Europa 2020. Esa idea Europa 2020 en la que todas las ideas, todas las políticas europeas se sitúan en ese momento, es de 2010. Entonces ya empezó en 2008, que la gente en Bruselas empezó a pensar un poquito qué tenemos que hacer para salir de la crisis a corto plazo y a largo plazo para transformar la Unión Europea en una economía inteligente, sostenible e integradora para asegurar el futuro de nuestra calidad de vida y el modelo social europeo, ¿no? Esas son palabras muy bonitas, pero bueno, hay que rellenarlas para hacerlo más tangible, para hacerlo más concreto. Y entonces inventamos 5 objetivos tangibles que queremos alcanzar hasta el año 2020. Y para alcanzar esos objetivos necesitamos todos los grupos, necesitamos sobre todo los emprendedores también. Los 5 objetivos se sitúan en el ámbito de educación, de empleo, de inversión, desarrollo, pobreza y cambio climático. Lo veis por aquí. Queremos alcanzar hasta el año 2020 una tasa de empleo para el 75% de las personas de 20 a 64 años, una inversión del 3% del PIB de la Unión Europea en innovación y desarrollo. Entonces tenemos los criterios o objetivos emblemáticos 20-20-20, ¿no? Que es un poco marketing, ¿no? Europa 2020 y 2020, que se refieren a los objetivos climáticos, menos emisiones, más renovables y más ahorro energético. Y entonces tenemos el objetivo en el ámbito de educación, que es muy importante para hoy, un abandono escolar inferior al 10% y al menos el 40% de la generación más joven con estudios superiores completos. Y el último objetivo se refiere a la pobreza
y queremos disminuir la pobreza por 20 millones de personas. Bueno, hay que decir que esos objetivos los inventamos en 2008-2009, cuando la crisis estaba empezando, ¿no? La crisis no había llegado ya a España, por ejemplo, ¿no? Entonces España tuvo su crisis en 2010, 2011. Entonces, esos objetivos fueron definidos antes, ¿no? Todavía no sabíamos la gravedad de la crisis. Entonces, ahora que estamos en 2014, sabemos que esos objetivos fueron demasiado optimistas, ¿no? Y que vamos a tener muchos problemas para alcanzar esos objetivos. Sobre todo lo veis por aquí en España, ¿no? El desempleo está fatal, y en otros países también. Y, por ejemplo, una reducción de la pobreza. La pobreza no ha disminuido en los últimos años, pero ha aumentado, ¿no? Entonces, ahora en 2014 ya podemos ver que no vamos a alcanzar la mayoría de esos objetivos, que es una conclusión muy triste, pero es la realidad. Solo el objetivo 20-20-20 para los cambios climáticos, eso lo vamos a alcanzar, pero hay que admitir también que eso vamos a alcanzar solo porque la gente consuma más, porque la gente está más pobre, entonces no consumamos tanta energía y la economía está fatal, y por eso la gente las empresas no consumen tanta energía, y por eso vamos a alcanzar esto. Pero para los otros objetivos va a ser muy, muy difícil. Pero eso no quiere decir que podemos parar, ¿no? Tenemos que intentar alcanzar esos objetivos lo más próximo al objetivo numérico que posible. Pero vamos a mirar un poco los objetivos, que son los objetivos más importantes. Ahora vamos a mirar un poquito los objetivos en el ámbito de educación y en el ámbito de empleo. Y vemos que hay poco avance en la tasa de empleo. Si miráis por aquí, en 2000 teníamos una tasa de empleo que se situaba más o menos en el 66% y no ha evoluado muchísimo. Todavía estamos con una tasa de empleo más o menos en 66%, y es poco probable que se cumpla el objetivo de una tasa de empleo de 75% para 2020. Si se cumplen a partir de ahora todos los objetivos nacionales de todos los Estados miembros de la Unión Europea, vamos a alcanzarlo quizás, pero en la situación económica en la que estamos va a ser muy, muy difícil. Y si miramos los países individuales, vemos que hay muchísima diferencia entre los estados. Y veis por aquí que España está en los últimos 3, ¿no? Que tiene una tasa de empleo muy, muy baja, junto con Grecia y Croacia, y va a ser casi imposible alcanzarlo hasta el año 2020. En el ámbito de educación es un poco mejor, está un poco mejor que el objetivo para la Unión Europea. Se sitúa en unos 10%, y ahora en 2012 estábamos en 12,5%, y si se cumplen todos los objetivos nacionales vamos a situarnos en unos 10,3 hasta 10,5%, pero incluso si se cumplen todos los compromisos nacionales, a partir de ahora Europa no llegará al objetivo 2020. Y otra vez hay grandes diferencias entre países, y otra vez España ahora, por ese objetivo, España es el último país, ¿no? en el que la situación es más grave. Con respecto a la educación superior, tampoco se cumplirá
el objetivo, el porcentaje de jóvenes con estudios superiores ahora está en unos 35-36%, y no llegaremos al objetivo de 40%. Por aquí España está entre los buenos alumnos, digamos, ¿no? España tiene un porcentaje de jóvenes con estudios superiores bastante alto si comparamos con los otros países de la Unión Europea, pero España tiene otro problema. Tiene lo que llamamos mismatch, ¿no? Lo que se enseña en las universidades no es lo que necesita el mundo empresarial, ¿no? Entonces, mucha gente toma un empleo que no corresponde a lo que había aprendido en la universidad. Entonces, sí, en España tenemos un porcentaje alto de jóvenes con estudios superiores, pero eso no corresponde a lo que necesita la economía. Y entonces, bueno, para decir todo eso, va a ser muy difícil lograr todos los objetivos, sobre todo los objetivos en el ámbito de educación y de desempleo, pero tenemos que hacer algo. Entonces, no hay que parar. Es para la nueva comisión que se instalará en octubre darnos más ideas, qué hacemos, dónde poner dinero, para intentar alcanzar lo más posible esos objetivos. Y por eso hemos creado el semestre europeo, que es un ciclo de coordinación de políticas entre los Estados miembros, para que los Estados miembros se vigilan un poquito, que intercambien ideas. Y también, bueno, es algo muy fuerte porque, por ejemplo, la política de empleo o de educación es algo, o es de soberanía nacional, ¿no? Normalmente los países lo guardan para sí, no quieren compartirlo con otros países. Y entonces la crisis fue la razón por la que hemos visto que hay que coordinar más. Entonces se creó también en 2010 ese semestre europeo, y el semestre europeo siempre empieza en noviembre de cada año con un informe de la Comisión, que es la encuesta anual sobre el crecimiento, ¿no? Y es el punto de partida para el semestre europeo, y este informe evalúa los principales retos económicos de la Unión Europea para el año siguiente y recomienda medidas prioritarias para afrontarlos y también para alcanzar los objetivos de 2020. Y cada país después identifica sus prioridades individuales, entre ellas, y las incorpora en un programa nacional de reformas que debe ser entregada a Bruselas en abril. Entonces, eso quiere decir que España ahora está desarrollando su programa nacional de reformas que tiene que entregar a Bruselas en 2 semanas, en 3 semanas. Y entonces la Comisión va a evaluarlo y va después a dar recomendaciones para reformas estructurales a cada país, y entre ellos España. Y eso se hace en junio. Entonces, en junio, primeros de junio, España va a recibir recomendaciones para reformas estructurales de Bruselas, que es una revolución, ¿no? Porque antes, hace 10 años, eso no fue posible. Y ahora sí que los Estados miembros discuten entre ellos, y Bruselas tiene ese poder a decir a los Estados miembros: tienes que hacer esa reforma estructural, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas recomendaciones son en el ámbito de educación, de empleo, y etcétera, etcétera, etcétera. Y las prioridades para 2014 que fueron identificadas para toda Europa en noviembre del año pasado fueron esos 5: proseguir la consolidación fiscal, que también es algo muy importante para España, pero para muchos países en Europa. Restablecer las condiciones normales de préstamo, que es algo muy importante para pymes que reciban dinero. Fomentar el crecimiento y la competitividad. Disminuir el desempleo y afrontar las consecuencias sociales de la crisis, ¿no? Esos son los objetivos de educación y de empleo. Y
para finalizar, modernizar la administración pública. Y para ser un poco más concreto, dar más con detalle, el informe para la lucha contra el desempleo decía o proponía medidas concretas para toda Europa otra vez, pero también para cada país, una potenciación de medidas activas en el mercado de trabajo, que también es algo muy importante para España, que siempre repetimos para España, hay que hacer más en el ámbito de medidas activas en el mercado de trabajo, mejorar el funcionamiento de los servicios públicos de empleo, aplicación de la garantía juvenil, voy a hablar un poco más de la garantía juvenil después, y modernizar los sistemas educativos y de formación para evitar que haya ese mismatch entre los conocimientos que la gente recibe en las universidades y los conocimientos que exige la economía. Y entonces necesitamos una implementación de esas reformas al nivel nacional. Y ya se lo he dicho que en junio vamos a dar recomendaciones concretas a cada país, a cada Estado miembro, pero podemos ver las recomendaciones para España de 2013, del año pasado, porque todavía no sé lo que vamos a decir en junio a España, pero el año pasado hemos dado 9 recomendaciones a España, que fueron muchos, ¿no? Normalmente los Estados miembros reciben entre 5 y 10 recomendaciones, pero España estuvo todavía en una situación económica fatal el año pasado, entonces ha recibido algunas recomendaciones más. Y 2 de las 9 recomendaciones para España fueron en materia de empleo y educación, sobre todo seguir con la reforma laboral, hacer más medidas de activación del mercado laboral y también hacer una reforma estructural en el sistema de educación. Y ya se lo he dicho que todos los estados deben presentar en abril su programa nacional de reformas para la implementación de las recomendaciones. Entonces, España tiene que mandarnos a Bruselas ese programa de reformas que presenta cómo han afrontado esas recomendaciones. Bueno, ya se lo he dicho que la lucha contra el desempleo juvenil, que también es un tema muy importante para vosotros, es también algo que está en el enfoque de la política de la Comisión Europea, porque la tasa de desempleo juvenil está muy alta en toda Europa y otra vez, sobre todo en España, la media en la Unión Europea está a unos 23%. En España y Grecia estamos en más de 55%, que es una situación muy grave para los jóvenes. Lo veis por aquí un poco en el mapa. Y por eso se creó algo que llamamos la garantía juvenil. ¿Y qué quiere decir eso? La garantía juvenil es una nueva iniciativa europea que lucha contra el desempleo juvenil, claro, y que garantiza que todos los jóvenes menores de 25 años reciban una oferta en un plazo de 4 meses tras el fin de su formación o el inicio de su periodo de desempleo, para que no se pierdan, ¿no? Después, para que tengan algo en las manos después de finalizar y para que no se devuelvan en lo que llamamos ninis, ¿no? Gente que tiene ni formación, ni educación, ni empleo, ni contrato, ni aprendizaje. ¿Y en qué puede consistir esa oferta? Puede consistir en trabajo, en periodo de prácticas, en una formación, en una empresa o en un curso en un centro de enseñanza. Bueno, en algunos países de Europa eso ya se hace. Tenemos buenos ejemplos, un best practice en algunos países, pero en otros países, como España, falta la infraestructura para establecer eso, ¿no? Entonces hay que invertir, hay que crear esa infraestructura. Y por eso lo hemos puesto en las recomendaciones para España, para que se hagan esas reformas estructurales en el mercado laboral de España.
¿Y cómo se establecerán los sistemas? Claro, para eso necesitamos una cooperación entre todos los actores y sobre todo también los emprendedores, ¿no? Porque tienen que cooperar las administraciones públicas, los servicios de empleo, los centros de orientación profesional, educación y formación, servicios de apoyo a la juventud, empresas, empleadores y sindicatos. Para intervenir temprano y para ofrecer eso a los jóvenes. Y claro que eso no se hace sin dinero, ¿no? ¿Y de dónde viene el dinero? Es una cuestión muy importante. ¿Y cuál es el papel de la Unión Europea? Los países de la Unión Europea están elaborando planes nacionales de aplicación de la garantía juvenil, ¿no? Y eso se hace en esos programas de reforma nacional. Y la Comisión Europea ayuda a los países a desarrollar sus planes y a establecer el sistema de garantía juvenil, ¿no? Y eso es un instrumento muy nuevo. Entonces, fue solo en diciembre que España nos presentó a Bruselas su plan para establecer esa garantía juvenil. Y la Comisión después facilita el intercambio de buenas prácticas entre gobiernos a través de varios programas. Y tenemos una experiencia muy positiva que hemos visto que ese sistema de garantía juvenil funciona bien en varios países. Finlandia es un buen ejemplo donde se ha creado un sistema global de garantía juvenil hace 10 años ya. Y por ahí el 83,5% de los jóvenes en busca de empleo recibió una oferta satisfactoria en un plazo de 8 meses y había muchos estudios sobre ese instrumento y han concluido que a la larga se ha reducido el desempleo en Finlandia debido a la garantía juvenil. Claro, la garantía juvenil no es suficiente para afrontar a todos los problemas que tiene España en el mercado laboral, pero puede ayudar y sobre todo puede evitar que se crea una generación perdida de jóvenes que empieza la vida en los años 20 sin trabajo, sin nada. Bueno, hay un documento de trabajo que describe todo eso, que se encuentra en la página web de la Unión Europea y tengo los links de todos esos documentos al fin de mi presentación. Entonces, si vosotros sois interesados, pues podéis encontrarlo por ahí. ¿Cuáles son los costes y los beneficios de este instrumento? También hay estudios sobre esto y los beneficios normalmente son mucho más elevados que los costes. Los costes se sitúan a un 0,22% del PIB europeo y los beneficios, que son costes evitados, ¿no? En subsidios, en ingresos no percibidos, impuestos no recaudados, son 1,21% del PIB. Entonces, los beneficios de esa garantía juvenil son mucho más elevados que los costes. ¿Y de dónde viene el dinero? Pues normalmente son los presupuestos nacionales, porque la política de educación, la política de empleo es algo que se ha guardado para los Estados miembros, ¿no? No viene dinero de la Unión Europea, pero la Unión Europea completará el gasto nacional y hemos puesto en los presupuestos para el periodo que viene unos 6.000 millones de euros para financiar esa garantía juvenil, y gran parte de ese dinero va a España también para establecer esa infraestructura para garantizar ese instrumento, una garantía juvenil a los jóvenes. Y más información se encuentra por aquí en los links que he puesto por aquí. Entonces voy a terminar con esto, que sí, ya se ha terminado el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias.